Hola, mi nombre es Jennifer Rendón del grupo Primero C y hoy les voy a hablar sobre las enzimas. ¿Qué son? Bueno, una enzima es un catalizador biológico, es una proteína que acelera la velocidad de una reacción química específica en la célula. Las enzimas, como proteínas que son, se desnaturalizan a elevadas temperaturas. Las enzimas tienen una enorme variedad de funciones dentro de la célula. Por ejemplo, degradan azúcares, sintetizan grasas y aminoácidos, copian fielmente la información genética, participan en el reconocimiento y transmisión de señales del exterior y se encargan de degradar subproductos tóxicos para la célula, entre otras muchas funciones vitales. Ahora les voy a hablar sobre la clasificación de enzimas. El primer grupo son las hidrolasas, que son las que catalizan reacciones de hidrólisis con intervención del agua. El segundo grupo son las liasas, que son las que catalizan la adición de grupos funcionales diversos. El tercer grupo son las transferasas o quinasas, que son las que catalizan la transferencia de grupos funcionales o radicales entre moléculas. El cuarto grupo son las isomerasas, que son las que catalizan reacciones de transformación de moléculas en sus isómeros. El quinto grupo son las oxidorreductasas, que son las que catalizan reacciones de oxidorreducción. El sexto grupo son las sintetasas o ligasas, que son las que catalizan la síntesis de moléculas con hidrólisis de ATP. Ahora les voy a dar algunos ejemplos de estos grupos. El primer grupo serían las oxidorreductasas. Algunos ejemplos serían las enzimas deshidrogenasa y la oxidasa. El segundo grupo serían las transferasas y algunos ejemplos serían la quinasa y la transaminasa. El tercer grupo, que son las hidrolasas, algunos ejemplos serían la lipasa, la amilasa y la peptidasa. El cuarto grupo serían las liasas y algunos ejemplos sería la descarboxilasa. El quinto grupo son las isomerasas y algunos ejemplos de enzimas sería la isomerasa y la mutasa. Y el sexto grupo y último, que son las ligasas, algunos ejemplos de enzimas sería la sintetasa. Cada enzima cataliza un solo tipo de reacción y casi siempre actúa sobre un único sustrato o sobre un grupo muy reducido de ellos. En una reacción catalizada por una enzima, el sustrato se une a una región concreta de la enzima, llamado centro activo. Como toda reacción química, las reacciones catalizadas enzimáticamente siguen la regla de Van Hoff, según la cual por cada 10 grados centígrados de aumento de temperatura, la velocidad de la reacción se duplica. No obstante, las enzimas tienen una temperatura óptima de actuación y una temperatura límite que si sobrepasa se desnaturalizan debido a la pérdida de su estructura terciaria. Factores que condicionan la actividad enzimática. Inhibidores. Son moléculas que se unen a la enzima impidiendo que ésta pueda a su vez unirse al sustrato. Es decir, cuando este centro activo que es la enzima, en vez de unirse el sustrato correspondiente, se unen otras moléculas que son inhibidores. Se pueden producir varios tipos de inhibiciones. La primera es la inhibición competitiva. Se trata de la competencia entre el sustrato y el inhibidor por unirse al centro activo de la enzima. Por lo siguiente, se trata de una inhibición que depende de la concentración del sustrato y del inhibidor, de tal manera que a más inhibidor la enzima se unirá a él y a más sustrato la enzima se unirá al más sustrato. El 2 sería la inhibición no competitiva. Consiste en que el inhibidor se une reversiblemente a un punto diferente del centro activo, pero al unirse lo modifica lo suficiente para que aunque se pueda unir la enzima y el sustrato, la catálisis no se produzca o la velocidad de esta disminuya. Este tipo de inhibición no depende de la concentración del sustrato. El tercero sería la inhibición alostérica. En este caso, el inhibidor se une también reversiblemente a un punto diferente al centro activo, pero a diferencia del caso anterior, impide la unión de la enzima y el sustrato.
Normalmente, el inhibidor es el propio producto de la reacción enzimática o el producto final de una cadena de reacciones. Si se trata del producto final, se le denomina retrorregulación o feedback, es decir, cuando ya hay suficiente producto final, es este mismo el que se une al sustrato, para que no se transforme en más producto. El cuarto serían envenenadores, que son las moléculas que se unen de forma irreversible al centro activo de la enzima impidiendo su actuación. Ejemplo de ellos son los venenos.